Muy buenas tardes, queridos compatriotas, estimados amigos de México. Soy Cecilia Villanueva Bracho, la cónsul de México en Frankfurt. En nuestro canal de Diplomacia Cultural, reconocemos el talento de los mexicanos residentes en el centro y sur de Alemania, que es la circunscripción de esta representación. En el marco de la Diplomacia Cultural de México, tenemos un programa titulado Conversación de Jóvenes de México con el Mundo, que dio inicio en agosto del 2020. Su objetivo es promover el diálogo intercultural de, con y para jóvenes, buscando nuevos enfoques para una mejor transversalidad, integralidad e inclusividad. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a los presidentes de los capítulos de la Red Global MX en Alemania: Pamela Durán, presidenta del capítulo Baviera; Cristi Peña, presidente del capítulo Hessen; y a Robert Williams Cárcamo, presidente del capítulo Alemania. Me acompaña también Estefanía Pérez Aguilar, quien me apoya en la coordinación con la comunidad mexicana y estos conversatorios que ya espero que se hayan familiarizado con ellos a lo largo de estos años. Muchas gracias a todos por acompañarme. Voy a leer ahorita darles un poco el perfil de los tres presidentes. Pamela Durán, como decía ya, es presidenta del capítulo Baviera desde el 25 de marzo de 2022. Es originaria de Tamaulipas, arquitecta por el Instituto Tecnológico de Monterrey, doctora en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, donde también hizo un postdoctorado en gestión sostenible de paisajes culturales en China, Mali y México. Después de vivir más de 10 años en Barcelona, se trasladó a Alemania para trabajar como investigadora en la Universidad Técnica de Múnich, la TUM. Allí coordina los programas de maestría y doctorado en gestión del territorio y ciencias geoespaciales. También es líder de proyectos de investigación y miembro de la cátedra UNESCO FLACA, que es el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales en Argentina, y del Global Land Tool Network de ONU Habitat. Es parte del comité de expertos de Our World Heritage, una ONG a cargo de revisar la Convención de la UNESCO para la gestión sustentable del patrimonio mundial, edificado, natural e intangible. Miembro del grupo comunitario Women of TUM y de la red de cooperación de latinoamericanos en Baviera, Latin Bay. Su fortaleza se centra en proyectos sobre desarrollo sustentable y gobernanza de la tierra. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy. Cristi Peña es presidenta del capítulo Hessen de la Red Global MX, en donde colabora como promotora del empoderamiento de la mujer. Es una científica e ingeniera medioambiental mexicano-alemana que promueve activamente proyectos en este ámbito con un toque multicultural e interdisciplinario. Es graduada del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Stuttgart. Consultora senior en educación sustentable, economía circular, producción de energías renovables, biogás a través de desechos orgánicos y biosólidos, y proyectos de manejo de aguas residuales para el desarrollo de ciudades resilientes y sustentables, principalmente en Latinoamérica. Tiene experiencia en compañías mexicanas, alemanas y escandinavas como directora técnica de ventas en la región de Europa, Oriente Medio y África en proyectos de biogás, ingeniera de procesamiento en digestión anaeróbica y tratamiento previo térmico de alcantarillado, manager medioambiental para la industria automotriz, ingeniera ambiental y directora de curso de 2 estudios de maestría en ingeniería en medio ambiente y procesamiento en la Universidad de Stuttgart. Muchas gracias, Cristi, por acompañarnos. Finalmente, Robert Cárcamo es presidente del capítulo Alemania de la Red Global MX y cuenta con estudios postdoctorales en economía agrícola en la Universidad Humboldt de Berlín, con un máster en estudios regionales por el Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México y una licenciatura en Comercio Internacional de Productos Agrícolas por la Universidad Autónoma Chapingo en el Estado de México. Tiene 17 años de experiencia como experto en el mercadeo y comercio con instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la Red de Sistemas de Alertas Tempranas de Hambruna. Muchas gracias, Robert, también por estar con nosotros hoy. Bueno, pues iniciamos un poquito. Les comento que la dinámica pues será una charla a partir de una serie de preguntas a nuestros participantes, y nuestro conversatorio quedará grabado tanto en Facebook como en el canal de Diplomacia Cultural para los que no tengan oportunidad de verlo completo el día de hoy o quieran recomendarlo a otra persona. Además, la transcripción de esta entrevista la podrán encontrar más adelante en la revista Casa de México
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Bueno, pues ya iniciamos ahora sí con nuestro tema de sustancia. La comunidad mexicana residente en Alemania es la cuarta diáspora en el exterior y Alemania se distingue por contar con programas educativos innovadores y líderes en el mundo. Por su parte, estudios señalan a México como el país que aporta el mayor número de migrantes altamente calificados en América Latina y el sexto a escala mundial hacia los países de la OCDE. En este contexto, el Gobierno de México ha determinado como tema prioritario el desarrollo de programas de vinculación permanente con la diáspora calificada, así como el fortalecimiento y consolidación de redes de conocimiento a través del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que ya hemos mencionado. De esta manera se crea la red de talentos mexicanos en el exterior, que hoy se llama Red Global MX, y la cual coadyuva a que los mexicanos altamente calificados que residen en el exterior puedan estar vinculados a negocios o sectores educativos que generen pues, alto valor agregado para poder contribuir a una mejor inserción de México en la economía del conocimiento. Alemania, como dije al inicio, tiene 3 capítulos, Baviera, Hessen y el de Alemania, que está vinculado a nuestra embajada en Berlín. Pues nos arrancamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál sería el perfil de los integrantes de sus capítulos y cómo se vinculan con las iniciativas que están impulsando actualmente, sobre todo en materia educativa y de sustentabilidad? Pues inicio yo. En el capítulo GESEN tenemos mayormente científicos, ingenieros en medio ambiente y sector automotriz químico, publirelacionistas, diseñadoras gráficas, educadoras, maestras de idioma, especialmente español como lengua extranjera, médicos y estudiantes de maestría. En el caso del capítulo Baviera, somos un capítulo bastante joven, tenemos 2 años de haber sido consolidados y esto fue en medio de la pandemia. Tenemos 11 integrantes también con un perfil bastante científico, ingenieros de transporte, ingenieros ambientales, arquitectos trabajando en temas de robótica, de automatización de jardines verticales. Y bueno, también hay algún médico, alguna emprendedora. Y bueno, nos hemos vinculado también con el clúster de sustentabilidad. Así es como estamos trabajando. En el caso particular del capítulo Alemania, tenemos integrantes diversos. Académicamente hablando, tenemos integrantes con doctorados, con maestrías en diversas áreas como sociología, ciencias políticas, economía y biotecnología y otras áreas. Y ahora estamos tratando de colaborar también con los otros 2 capítulos que integran estos en Alemania. Con el capítulo Bavaria y con el capítulo Hessen, a fin de contribuir en el clúster de sustentabilidad. Muchas gracias. Uno de los proyectos que más me ha llamado la atención que ustedes manejan o están involucrados es el Eurotech Collider. Pamela, ¿qué nos puedes comentar sobre la manera en que estos, los 3 capítulos están involucrados en su puesta en práctica? ¿Qué consiste realmente el Eurotech Collider y cómo se vinculan todos ustedes con él? Gracias por la pregunta, Cecilia. Bueno, el Eurotech Collider es una iniciativa del Eurotech Alliance, es un consorcio de universidades europeas de alto nivel con este enfoque en ciencia y en tecnología, que están trabajando en pro de la sustentabilidad. Es un proyecto de la Comisión Europea financiado y apoyado por la Comisión Europea. Y bueno, para lanzar este tipo de cooperación interuniversitaria, emitieron este proyecto, ¿no? Que es como un módulo educativo que se llama Eurotech Collider. Entonces es la colisión de conocimientos de 6 universidades europeas. Está, bueno, la TUM, donde yo trabajo, en Alemania, la TU Eindhoven en Holanda, el Instituto Tecnológico, el Instituto Politécnico de París, TU Denmark en Dinamarca, la Universidad Técnica de Chequia en Praga y la Universidad Técnica de Tallinn en Estonia. Y bueno, este año el Eurotech Collider, que fue como el lanzamiento de este tipo de proyectos, se trata de no dejar ningún rastro detrás.
es un tema de gestión de residuos. Para esto, bueno, yo presenté algunos retos. Se presentaron en total 17 en la Universidad Técnica de Múnich. Seleccionaron 3 de mis retos y bueno, para llevarlos a cabo solicité la cooperación de mis compañeros de la red global. Así que han estado involucrados Robert y Christy como mentores, y Greg, también del capítulo Baviera, y yo como mentores, pero también como las personas que emitieron una propuesta de un reto. Así que bueno, tenemos a Plantaseed, tenemos TU Empower Africa y tenemos el Nexus Atom trabajando con nosotros. Perfecto, Pamela. Pero ¿de qué manera concretamente se vinculan los capítulos con este proyecto y cuáles serían sus retos muy específicos? Bueno, uno de los retos es el iStupa Challenge. Esto es para buscar la viabilidad de construir un glaciar artificial en forma de laboratorio sustentable en los Alpes. Para eso estamos trabajando directamente con el equipo del iStupa Project en el Himalaya. Este fue uno de los retos. Otro se trata de jardines verticales, que es con el proyecto Plantaseed, que es como el proyecto clave del capítulo Baviera, que ya tiene su rama en México. Bueno, esta vez un jardín vertical para construir en el campus de Garching de la Universidad Técnica de Múnich. Y para esto, bueno, Greg nos ayudó con toda la automatización y el diseño. Y otro reto es junto con esta ONG que se llama TU Empower Africa, sobre el nexo entre el agua, la energía y la seguridad alimentaria, para optimizar un sistema de el uso de energías renovables para sistemas de irrigación y para una planta de biogás que tenemos instalada en Zimbabue. Entonces, claro, estamos hablando de seguridad alimentaria. Tenemos a Robert, que es experto, que ha trabajado con la FAO durante varios años, y tenemos también a la experta en biogás y en sistemas de economía circular, Christy, como mentores de este proyecto. Muchas gracias, Pamela. Cuéntenos entonces, Christy y Robert, ¿cuál ha sido su experiencia como mentores en este proyecto y cómo se podría trasladar a otras iniciativas de la red? Gracias, Cecilia. Pues también gracias a Pamela, primero, que nos ha invitado a precisamente colaborar muy específicamente y concreto como capítulos y como expertos. Y en mi caso, me he estado enfocando en la revalorización de residuos orgánicos para generar biogás. En Europa este tema es bastante común y creo que todo el mundo entiende cuando hablamos de biogás, de dónde viene y para qué lo usamos. Pero precisamente para Latinoamérica y en específicamente para México, este es un tema completamente nuevo. Entonces, tener esta oportunidad de vinculación primeramente a un grado educativo en donde precisamente actuamos como mentores para generar de retos soluciones, nos permite escalar hacia México y tropicalizar este tipo de soluciones, acciones, actividades, retos, para que podamos implementar y sobre todo educar en México en el tema del manejo integral de los residuos. Es algo que se ha dejado un poco de lado porque pues, echamos todos la basura en un bote y se acabó mi responsabilidad, pero realmente esto va más allá, es una responsabilidad social porque lo que yo contamine va a afectar eventualmente mi salud, sea en el agua, en el medio ambiente, en el suelo, incluso en los olores, ¿no? Y en el paisajismo. Entonces, atender este tipo de elementos nos sirve primero para educar a nivel social, nuestra responsabilidad con ello, y segundo, precisamente uno de los beneficios de revalorizar residuos en un proceso de biodigestión es que generamos fertilizante orgánico, el cual precisamente podemos utilizar para la producción de alimentos. Y creo que ahí viene precisamente el vínculo hacia lo que Robert estuvo realizando como mentor. Sí, muchas gracias, Christy.
Muchas gracias, Pamela, también por la invitación. Creo que ha dado en el punto clave, Cristi, con una palabra, ¿no? Es muy común aquí tratar aspectos de eficiencia energética en el tema, particularmente para Alemania, pero para el caso de México es difícil, ¿no? Viceversa, con el tema de seguridad alimentaria, pareciera que en Alemania está desapercibido. Sin embargo, para el caso mexicano, pues es muy particular y esencial discutirlo, ¿no? En este caso, para este proyecto en particular, pues hubo un aprendizaje bastante amplio, desde cómo con pequeñas prácticas se pueda mejorar seguridad alimentaria, ¿no? En comunidades rurales aisladas, con bajos niveles educativos o bajas deficiencias en infraestructura, con pequeñas estrategias de innovación rural, se pueden desde mejorar en aspectos agrícolas, en la producción de tomates o verduras en general, hacer eficiencia en el uso de recursos como el agua, por ejemplo, y hacer uso eficiente también de energía, ¿no? Como la solar, ¿no? Entonces, estos tres aspectos se vincularon con el tema de seguridad alimentaria a fin de establecer un poco más estrategias específicas que le permitan a las comunidades pues tener mucho más valor en el sentido de preservar alimentos para futuro. Y por el otro lado, ver cuáles son las oportunidades también de ver si este tipo de proyectos funcionan en ese tipo de comunidades, pues extenderlos a otras comunidades, ¿no? Creo que también ahí es muy importante mencionar que el equipo de GRET fue quien ganó el concurso y estamos muy satisfechos con nuestra participación. También nosotros hemos aprendido mucho, particularmente yo en aspectos de África no estoy muy asociado a conocer el contexto sobre el cual se desarrollan las comunidades rurales, pero estoy ahora fascinado con esta colaboración y espero seguir colaborando con ellos. Gracias. Muchísimas gracias a Cristi y Robert por esos detalles y por supuesto también a Pamela por mencionarnos este proyecto tan interesante del Eurotech Collider, que sin duda todavía nos va a dar mucho de qué hablar en el futuro de la colaboración que hay de la red con otras instituciones. Quisiera cambiar un poquito de tema más hacia el tema educativo. En México es uno de los socios más importantes para Alemania en América Latina y ello se refleja tanto en las estrechas relaciones bilaterales, tanto económicas como políticas, y también en una amplia cooperación de alta especialización y competitividad. En el ámbito académico existen diversos programas de becas, apoyos, incentivos, como los intercambios universitarios por medio del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el Deutsche Akademischer Austauschdienst, por sus siglas en alemán, DAD, así como convenios entre universidades en colaboración con otras instituciones mexicanas, como el CONACYT, etc. Sin mencionar el sistema, obviamente, de educación dual, del cual hablaremos más adelante con mayor detalle. En la cuestión científico-técnica, la que quisiera yo un poco más centrar, los programas de cooperación son muy variados y muy especializados, no sé, desde el desarrollo conjunto de energías renovables, economías circulares, como hemos mencionado ya hoy, hasta investigaciones de ciencia forense y epidemiológica. ¿De qué manera, y esta pregunta va dirigida a los tres presidentes de capítulos, en ese contexto y tomando en cuenta pues el perfil de sus integrantes, del que ya hablaron anteriormente, cómo ha sido la interacción de los capítulos con instituciones educativas y de investigación alemanas? Yo creo que en el caso de Alemania directamente con México ha sido bastante activa porque específicamente hablando del tema de medio ambiente, hay oportunidades para estudiantes mexicanos venir a Alemania a hacer maestrías que tienen que ver con temas del medio ambiente, economía circular, sustentabilidad, apoyado siempre con este grupo en conjunto del DAD con ACID, y puedes venir acá y estudiar una maestría, un doctorado. Y a su vez hay oportunidades de vincularte a nivel industrial a través de las cámaras de la industria del comercio a nivel local en Alemania, pero a su vez esta Cámara de la Industria del Comercio alemana tiene su representación en México a través de la CAMEXA.
en Ciudad de México, y es un buen inicio para acercarse acompañado de empresas alemanas dedicadas, por ejemplo, en este caso al sector medio ambiente, para presentarse en México y poder buscar esos vínculos técnicos y de negocios con empresarios en México. Entonces, sí está habiendo contacto, sin embargo, creo que nos hace falta un poquito más de apoyo. Además de lo que menciona Cristi sobre las becas, por ejemplo, con este binomio que existe con la DAD, con ACID, dentro del ámbito universitario, que es donde yo estoy, en el ámbito académico, tenemos acceso a distintos fondos y a distintas oportunidades. Por ejemplo, en 2016 fue el año dual México-Alemania. Allí participamos nosotros con una propuesta para desarrollar un proyecto del Cinturón Verde como memoria del paisaje rural en colaboración con la Universidad de las Américas Puebla. Después, en 2018, fue el Mexico Tag, que fue algo organizado por la BMBF, el Ministerio de Educación e Investigación alemán. Y para esto, bueno, ganamos un concurso para hacer distintas actividades para reconstruir Xochimilco, que fue uno de los pueblos más afectados por el terremoto uno de los terremotos de 2017. Allí actualizamos, por ejemplo, la cartografía de Xochimilco, sobrevolando el área con drones, utilizando nuestros recursos en el departamento de fotogrametría para convertir estas imágenes en ortofotos. También hicimos un plan sobre gestión de riesgos ambientales, hicimos un foro abierto con distintos tipos de actores sociales para poder reconstruir México, hicimos también un taller de aprender haciendo sobre arquitectura de adobe. Bueno, esto con recursos del Ministerio de Investigación y Educación. Y bueno, ahora estamos preparando también una propuesta de planta seed, la rama que está en México, para el TUM Global Incentive Fund, que es para cooperación internacional. Sí, creo que el tema de cooperación académica creo que es bastante amplio en el caso de México y Alemania. Particularmente en la Universidad Humboldt llevamos a cabo un programa que se llamaba EULA-LINCE, que funcionó hasta 2018, de 2012 a 2018, y se trataba de establecer intercambios académicos, tanto de chicos de maestría, doctorado, postdoctorado y profesores. Y lo más importante de estos intercambios era el aprendizaje de ambas partes, ¿no? Había una parte en la cual los estudiantes alemanes desconocían el contexto en el cual mucho de la población, no nada más de México, sino en Latinoamérica, vive en condiciones de pobreza o en condiciones de inseguridad alimentaria. Y estos espacios pues eran de reflexión para hacer entender y contextualizar este tipo de problemáticas, y por el otro lado también contextualizar las problemáticas rurales en espacios de Europa, ¿no? Entonces creo que la cooperación sigue creciente, cada vez más hay más afinidad por tratar de entender a México y América Latina dentro del mapa en este mundo, con temas transversales como el de sustentabilidad, como el de seguridad alimentaria, como el tema de energéticos, que son importantes ante estos factores de cambio climático. Creo que hay grandes esfuerzos ahora y creo que se seguirán estableciendo cada día más, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Quisiera ahora comentarles o preguntarles, perdón, ¿cuál ha sido el impacto de esta interacción de la red en Alemania, concretamente con proyectos y programas de beneficio para México? ¿Tienen alguna historia de éxito que pudiéramos comentar sobre estos temas? Bueno, un ejemplo que es específicamente de alguna actividad o relación que hemos hecho como miembros de la red global en los capítulos en Alemania es la formación en el 2019 del clúster de sustentabilidad. La idea es precisamente, primero que nada, identificar a los expertos que tenemos dentro de la diáspora mexicana en Europa
que están enfocados en temas de sustentabilidad desde un aspecto interdisciplinario. Puede ser finanzas sustentables, puede ser recursos humanos enfocados a preparar precisamente expertos en este ámbito, ingenieros en sustentabilidad, medio ambiente, etcétera. Y el clúster de sustentabilidad tiene actualmente 30 miembros de 12 capítulos de los 22 que somos en la región. Entonces, prácticamente es la mitad de los capítulos de la región de Europa representados en este clúster. Y hemos realizado mayormente un tema educativo al generar webinarios que permitan expresar de una forma sencilla a la gente qué son los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible para entonces poder relacionar los temas de sustentabilidad con nuestro día a día. Y también estuvimos desarrollando la capacitación a personas de la Asociación de Hoteleros en la isla de Holbox, en el sur de México, con miras a precisamente plantear alternativas de revalorización de los residuos, o sea, el típico reciclaje del plástico, del cartón, pero también la separación de residuos orgánicos con miras a producir biogás para la cocina y fertilizante orgánico para los pequeños huertos a nivel local. Y bueno, pues ahorita por un tema básicamente de cambio de gobierno municipal está parado el proyecto, pero pues hay muchísimo interés todavía de parte de los miembros del clúster de poder seguir desarrollando proyectos de esta envergadura. Y bueno, también vamos a reactivar los webinarios en materia de sustentabilidad para que a todo aquel que esté interesado en temas de objetivo de desarrollo sustentable, Agenda 2030, pues puedan participar. Y lo interesante es que no solamente hemos dado oportunidad a los expertos en región Europa de hablar sobre estos temas, sino que también nos ha servido para conectarnos con otras personas fuera de la región, dentro de la misma red global, como es el caso de Canadá y Estados Unidos, para invitarlos a participar en este tipo de webinarios. Además de los proyectos que ha mencionado Cristi del clúster de sustentabilidad, del cual nosotros también orgullosamente formamos parte, o algunos de nuestros miembros. Bueno, están los proyectos que ya mencioné antes, el Cinturón Verde como Memoria del Paisaje Rural, el proyecto Resiliencia Más Allá de la Emergencia para reconstruir Chimilco, y bueno, tenemos el proyecto Plantacid, por ejemplo, construimos unas camas de siembra en el barrio de Jesús Tlatempa, en Cholula, y esto es para contribuir a la seguridad alimentaria de la gente de la región. Lo que tenemos aquí en Alemania tiene un carácter más científico, allí tiene un carácter muchísimo más social, esperamos producir más de 100 kilogramos de alimentos al año, estamos trabajando en ello, y algo que nos tiene bastante orgullosos en el capítulo Baviera, es lo que mencionó Robert, el equipo de jardinería vertical de Greg Teger fue el que ganó en su categoría de ciudades en la TUM. Entonces, con esto se va al Eurotecathon para competir con todas las demás universidades y el ganador se va a Bruselas a presentar el proyecto ante la Comisión Europea. Así que lo decimos con mucho orgullo. Respondiendo un poco a la pregunta, creo que hemos establecido 3 niveles de colaboraciones puntuales. Uno está a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología a nivel de la regional en Europa, donde se promueven webinars a niveles académicos, simposios, seminarios. Incluso se tiene un programa que se llama Un Tequila por la Ciencia, donde se discuten aspectos diversos. El próximo, de hecho, va a ser sobre arquitectura. Va a estar muy interesante ahí. Pamela va a estar participando y otros colegas. Y por el lado ya a nivel un poco más dual, nacional, México, Alemania, pues se han estado desarrollando programas para presentar la oferta educativa, ¿no? Hay muchos investigadores mexicanos en diversas instituciones alemanas. Y pues lo importante es aquí, una es presentar la vivencia que hemos tenido como investigadores, cuáles han sido nuestros procesos, y una segunda etapa es presentar pues la oferta educativa en cada una de las instituciones que estamos instaurados. Y finalmente, un poco más local, en 2021 establecimos el clúster en seguridad alimentaria, donde también es un tema transversal el tema de sustentabilidad.
Y estamos tratando de gestionar nuestro primer simposio en 2022, en octubre. Estamos todavía en conversaciones. Vamos a ver si lo podemos realizar. Están invitados no nada más los integrantes de los diversos capítulos al interior de Alemania, sino también de la región Europa. Gracias. Perfecto, pues bueno, hay mucho de qué presumir, ¿no? Como decimos, a veces no se visibilizan los logros como uno quisiera y pues debemos estar orgullosos de que ustedes han estado trabajando muy, muy intensamente. Los felicito a todos y a todos sus agremiados. Quisiera pasar ahora al tema de cooperación educativa dual. El consulado ha estado fortaleciendo pues, sus vínculos, ¿no? Tanto con gobiernos locales en México, con universidades líderes aquí en nuestra circunscripción, con centros educativos mexicanos. Queremos identificar pues, más oportunidades de proyectos que pudieran tener un impacto significativo, ¿no? En el desarrollo de México, en diversos sectores, innovación, tecnología. Y bueno, y el de educación dual, pues es uno de ellos, distinguiendo formación y educación dual. Y en esta última, en la educación dual, una forma especial de aprender una profesión en Alemania, en la cual se basa evidentemente pues, más en el trabajo práctico, pero también con un grado académico. Robert, me gustaría que nos pudieras comentar un poco más sobre este tema que sé que está cerca de tu corazón. ¿Cómo percibes esta formación educación dual en Alemania y qué potencial tiene para impulsarlo en México también? Pues es bastante interesante porque para el caso alemán creo que ha sido muy vinculado a las empresas en la forma en que se trabaja y se desarrollan los programas. Y en el caso mexicano, bueno, estamos en nuestros primeros pasos, pero creo que tiene potencial de favorecer estas colaboraciones de formación dual con la experiencia del caso alemán a fin de establecer cuáles serían las pautas y normatividades que se tendrían que gestionar al interior de las instituciones educativas en México, pues para que haya un reconocimiento de estas partes, ¿no? Y sobre todo también el involucramiento también no nada más del sector académico, sino también de las empresas a fin se construya un programa igualitario, ¿no? En sentido de tener un fin y un propósito, ¿no? Que alcanzar, ¿no? Pero aparte de estas circunstancias, creo que México ahora está en la mira de Alemania porque han observado que tenemos gran potencial. Creo que tenemos potencial en riqueza de intelecto. Muchos mexicanos ahora estamos postrados en instituciones alemanas y también servimos de vínculos, ¿no? Para establecer nuevos proyectos, nuevas agendas. Y en lo particular, me parece que ahora estamos tendiendo a establecer o propagar estas formaciones entre estas dos áreas, ¿no? De México, Alemania, de estas dos universidades, partes, y formar quizás en un futuro, pues, grados mutuos, ¿no? Entre estos dos países, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Robert, tus comentarios sobre este tema. ¿Cuáles otras iniciativas alemanas, europeas o mundiales se han identificado en los 3 capítulos que pudieran ser benéficas o incluso necesarias para que México pueda avanzar en ámbitos como la educación, la ciencia, la sustentabilidad? Bueno, yo puedo hablar desde un aspecto más industrial. Creo que precisamente fortalecer las alianzas con cámaras de la industria y comercio en Alemania y en México nos va a permitir identificar precisamente los, vamos a llamarlo así, faltantes a nivel técnicos que podríamos estar teniendo en México para realmente hacer la implementación adecuada de tecnologías, por ejemplo, en el aspecto de protección al medio ambiente, y también identificar por parte del gobierno mexicano las agencias o grupos estatales
que están aquí en México ya trabajando en temas, por ejemplo, el clúster medio ambiente Bavaria o el clúster de medio ambiente en Baden-Württemberg, porque cada estado federativo en Alemania tiene prioridades específicas. Entonces, los dos estados del sur, Baden-Württemberg y Baviera, precisamente se enfocan muchísimo en la protección del medio ambiente. Y creo que México, al ser un país industrializado, un país que sigue desarrollándose en ese aspecto, necesitamos poner atención a la protección del medio ambiente para realmente implementar la famosa economía circular y que realmente se dé el espacio para este desarrollo. Y finalmente podría mencionar que seguir colaborando con europosgrados que cada año van y presentan en México y en Latinoamérica los programas educativos disponibles para nuestros estudiantes latinos. Creo que es una buena forma porque así el estudiante, en este caso mexicano, puede conocer la oferta educativa en Europa o en Alemania específico y entonces decidir. Y definitivamente participar más activamente en, por ejemplo, el apoyo a instancias como CONACYT, que al final ha sido uno de los elementos más importantes para los estudiantes. A venir a Europa, ¿no? Yo soy precisamente un caso de estudiante que vino aquí a Alemania a través de la beca DEA de CONACYT. Entonces, creo que estos tres elementos pueden fortalecer ampliamente el desarrollo en la industria. También soy ex becaria de CONACYT para la consolidación de grupos de investigación postdoctoral. Esto lo utilicé en España. Y bueno, por lo tanto puedo hablar más sobre el sector académico que sobre el sector industrial, del que ya nos habló Cristi. Existen fondos institucionales, por ejemplo en la TUM, para intercambio de catedráticos que pueden venir a hacer una estancia de investigación o para dar clases en la TUM, mientras nosotros podemos enviar a alguien a México. Baila también comparte muchas oportunidades y muchas becas binomio, ¿no? Latinoamérica y Baviera. Y además de la DEAD, que ya mencionó Cristi, bueno, tenemos al Ministerio de Educación y Investigación, tenemos el Ministerio de Economía, tenemos a la DFG, que es la Agencia de Investigación Alemana, que tienen convocatorias abiertas constantemente para investigadores que están afiliados a alguna universidad alemana, pero que pueden ser internacionales o que busquen afiliarse a una universidad alemana. Esto nos ha funcionado muy bien para la implementación de todos los proyectos que hemos establecido con México. Y también, bueno, creo que no hay que olvidar toda la cooperación internacional que tiene la GIZ en México y con toda Latinoamérica. Y bueno, por último mencionar también iniciativas como el Eurotech Collider también nos ha ayudado a gestar proyectos que independientemente de si se presentan ante la Comisión Europea, se van a implementar. El programa que se diseñó para Zimbabue se va a implementar directamente en la comunidad. El estudio de viabilidad sobre glaciares artificiales, bueno, se va a llevar a la siguiente fase, que es para la creación de un laboratorio vivo sustentable en los Alpes. Entonces, bueno, buscar este tipo de colaboración, la verdad es que siempre rinde frutos. Sí, muchas gracias. Creo que hoy día gozamos de extensa información y vasta información. Creo que una de las tareas importantes de la red también ha sido focalizar estos fondos que, por ejemplo, Pamela o Cristi señalan, de visibilizar este tipo de fondos, particularmente para el caso mexicano, para América Latina, a fin de establecer proyectos nuevos o colaborativos. Creo que la función de la red también ha sido tratar de sacar dentro de todos estos fondos, porque a pesar de que hay mucha información sobre ellos, muchas veces pasan desapercibidos para México, para la región, pues ponerlos sobre la mesa, ¿no? A fin de aprovecharlos y establecer mediante estos, pues esfuerzos colaborativos, ¿no? No son nada más los fondos, hay otras instituciones, hay proyectos, hay agenda pública también por parte de los dos países en temas transversales, que serían pues convenientes explotarlos en esa dimensión de mejorar aspectos colaborativos académicos y científicos.
Muchas gracias, pues les agradezco a los tres sus comentarios, estos finales sobre los beneficios que podría tener México con un mayor involucramiento en estas áreas y la colaboración o cooperación, mejor dicho, que hay con muchas agencias alemanas, tanto en investigación como más locales, como el Centro Universitario de Baviera, ¿no? Para América Latina, el BILAT que mencionaba Pamela. En fin, hay cuales acercarse y pues les agradezco mucho por su trabajo, por su entusiasmo y, y bueno, también quisiera darle la palabra a la maestra Estefanía Pérez, que nos auxilia con diversos temas de la red para que nos comente algunos otros detalles, por favor. Muchas gracias, cónsul. Bueno, pues básicamente nos gustaría, yo también formo parte de la Red Global MX, en este caso en el capítulo GESEN, que preside la doctora Cristi Peña. Y bueno, nos gustaría extender la convocatoria al público que nos escucha a que se sumen a la Red Global MX, más allá del lugar donde residan, si ustedes se identifican, por ejemplo, con algún proyecto o bien tienen alguna propuesta que tenga un impacto positivo a la comunidad mexicana en el exterior, pues son bienvenidas. Realmente, con gusto pueden contactarnos. De hecho, al final de este conversatorio vamos a dejar una lámina de contacto en la cual se pueden acercar a nosotros, a los 3 capítulos que están aquí en Alemania y, bueno, contactarnos y con mucho gusto los vamos a escuchar. De hecho, si bien hemos estado hablando durante este conversatorio de un perfil más científico, cabe aclarar que nosotros también estamos abiertos a proyectos que lleguen a comprender los 4 pilares de la red. En este caso, ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación, industrias creativas y responsabilidad social. Entonces, también, por ejemplo, en el capítulo GESEN, nosotros tenemos para el tema de género y empoderamiento de la mujer, el grupo de mujeres hispanohablantes en Europa, un grupo muy activo que inició como un proyecto de Cristi Peña y Antonieta del capítulo Noruega, y que, bueno, ha tenido un impacto a nivel Europa y que sigue creciendo y que se mueve a través de redes sociales, pero que también ha logrado tocar tierra a través de los encuentros que tenemos cada año. De hecho, en esta ocasión, en 2022, vamos a tener un encuentro en la Embajada en Berlín, que bueno, pues igual se les extenderá la invitación más adelante, por eso los invitamos a que nos sigan en redes sociales para más información. Y bueno, hay muchos temas que realmente no me daría la vida para extenderles la invitación, comunicación, manejo de redes, y bueno, finalmente decir que todas esas propuestas son bienvenidas y esperamos con mucho gusto que nos contacten. Gracias, cónsul. Muchas gracias, Estefanía, por este pequeño comercial de la red. Quienes conocen un poco mi trayectoria saben que siempre he sido fan de la red desde sus inicios en 2006 y creo no solamente en el potencial, en la utilidad y en el beneficio que representa a nivel personal e institucional esta vinculación de la diáspora calificada. Creo que ha sido uno de los programas más exitosos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sin menosprecio de muchos otros programas que existen. Y quisiera apuntalar también para los que nos escuchan desde México, la red Global MX también está compuesta de nodos y los nodos son instituciones que operan en México. Tengo entendido que ahorita son como 17, 18 nodos los que ya existen en México. Básicamente son centros educativos, de investigación, instituciones de gobierno que se vinculan con los capítulos en el exterior, de los que ya hay alrededor de 73, creo, en todo el mundo. Entonces, pues los invitamos a que se sumen a esta iniciativa. Y muchas gracias a todos, a Pamela, a Cristi, a Robert por estar con nosotros, a Estefanía, y también a Alfredo que nos apoya, Alfredo Mondragón que nos apoya por ahí con la parte técnica. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir dando seguimiento a todas las iniciativas de sus proyectos, de sus capítulos, perdón, en un futuro. Muchísimas gracias.